Nos llena no solo de orgullo por tenerlo a Roberto, que es un amigo de la casa y un amigo personal, sino porque conmemoramos esta nueva primer clase en un contexto que la verdad no lo teníamos, no sé si estaba en nuestros planes, pero con una facultad acreditada por 6 años, con una facultad donde cada vez tenemos más posgrados aprobados y acreditados por CONIAU, con una facultad que acaba de aprobar su maestría en Género, Políticas Públicas y Derechos Humanos, y que estamos ante una nueva especialización y con muchísimos desafíos por delante. Así que para la facultad y para mí personalmente es un honor presentarles a Roberto Saba. Roberto es graduado de la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho y doctor en Derecho de la Universidad de Yale. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y actualmente dirige el Centro de Estudios de Posgrado de la UP. Fue cofundador y director ejecutivo de la ADC, la Asociación Argentina por los Derechos Civiles, y director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano. Es profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos y Garantías en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Palermo, y también con mucho orgullo es mi titular en mis clases de la Universidad de Buenos Aires. Así que no solo les presento a uno de los mejores juristas en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Argentina, sino que también los dejo con ustedes con un amigo. Gracias, Roberto, por aceptar. No, por favor, Laura, muchas gracias a ustedes. Bueno, primero felicitarlos y felicitarlas primero por el aniversario de la facultad, de 22 años de la primera clase de la facultad. Segundo, por este reconocimiento de CONIAU a lo que sin duda es el trabajo de todo un equipo de docentes y de administrativos y también de alumnos y alumnas que seguramente confluyeron en que la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria les diera, digamos, este reconocimiento que, como bien decís, no todas las facultades del país, desgraciadamente, lo recibieron, de tener una aprobación por tantos años. Así que, sin duda, orgullosos seguramente deben estar orgullosas de este logro. Una partecita muy pequeña, siento que también me toca porque no recuerdo si fue hace 22 años, pero fue hace un montón de años que di clases allí de derechos humanos, con vos también, Laura, así que alguna contribución, siento que una centésima parte de eso capaz que me toca. Y nada, bueno, también decirles que es un honor que me hayan invitado para esta clase magistral. Sé que han sido colegas muy reconocidos. Este es el primer año que cometen el error de llamar a alguien no tan reconocido, así que, bueno, trataré de compensarlo. Bueno, creo que eso como presentaciones y saludos. Quiero nada más acotar que es un honor para mí, en serio, trabajar con Laura en la Universidad de Buenos Aires, así que quiero aclarar eso también y resaltarlo. Bueno, la idea es hacer una clase, lo de magistral me suena un poco mucho, pero una clase que yo les propuse el tema de qué les debe el Estado a los grupos desaventajados. Esto tiene que ver con un trabajo que desde hace varios años vengo realizando sobre igualdad, y justamente pensé en que como quizá alguna de las personas que están escuchando conozcan algo de ese trabajo, pensé en darle un giro un tanto diferente al que quizá hayan escuchado en alguna conferencia anterior, así que esto, en honor a esta conferencia magistral, les debo decir que es algo diferente y especial que preparé para ella. Lo cual también me excusa de que no funcione muy bien como clase magistral, porque es la primera vez que la presento, así que tiene sus pros y sus contras. La idea, bueno, el título es ¿qué les debe el Estado a los grupos desaventajados?
Y me parecía que lo primero que teníamos que tratar de comprender, de discutir, de dilucidar, es qué es un grupo desaventajado, de qué estamos hablando cuando hablamos de grupos desaventajados. Yo no soy esencialista en materia del lenguaje, por lo tanto creo que el lenguaje es producto de convenciones, así que voy a compartir con ustedes qué es lo que yo entiendo como grupo desaventajado para poder tener esta presentación sobre el tema. No es una idea propia mía, hay muchos juristas que trabajan este tema que comparten esta noción de grupo desaventajado, pero por supuesto también hay miles de críticas, de ideas alternativas. Algunos, por ejemplo, me ha pasado de presentar estas ideas y que haya sociólogos en la sala que disienten con la noción de grupo que yo presento, que disienten con la noción de raza que yo presento, en fin. Estamos en un terreno obviamente controvertido, por eso quiero dejar un poco firme esta idea de qué es lo que entiendo por grupo desaventajado. Para empezar a trabajar esta idea y luego, por supuesto, avanzar sobre qué le debe el Estado a estos grupos, se me ocurría que voy a empezar presentándoles dos casos reales que me parece que pueden servirnos para nuestra discusión de hoy. Más que discusión es un monólogo porque entiendo que no va a haber preguntas, pero si alguien tiene alguna pregunta podemos romper el protocolo y la pueden hacer, pero la idea es presentarles una clase más o menos de unos 45 minutos, 40-45 minutos. Entonces, ¿cuáles son estos dos casos que voy a contarles, voy a compartir con ustedes? Seguramente muchos y muchas de ustedes los conocen, pero que me van a servir para, de algún modo, volver a ellos como ejemplos de las ideas que voy a compartir con ustedes. El primero de esos casos es el caso Arenson. Seguro que muchos de los aquí presentes se acuerdan del caso Arenson. Es un caso que siempre llama la atención cuando lo presentamos en nuestras clases. Me acuerdo que lo hemos discutido en Azul en aquellos cursos de derechos humanos. El caso Arenson tiene que ver con una norma que, si no recuerdo mal, es una resolución del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, justamente. Estamos hablando de un caso que se decide en la Corte en los años 80, ¿sí? Luego de la recuperación democrática. El caso Arenson trata de una situación en la cual hay una norma que establece que para poder ejercer la docencia en colegios secundarios hay que tener una estatura mínima de 1,60 m. ¿Sí? Y Arenson, que era un muchacho que quería desempeñarse como profesor de física, no se le admite, no se le permite ejercer la docencia porque no sobrepasaba la estatura mínima para ser docente de un colegio secundario. El caso llega a la Corte Suprema. La Corte Suprema entiende que la regulación es una regulación irrazonable, entiende que hay un trato desigual basado en un criterio irrazonable y que lo que la Constitución exige es que las distinciones que haga el Estado en el trato que le da a las personas sean distinciones razonables. ¿Y qué entiende por razonables? Entiende que el criterio que el Estado escoja para hacer esta distinción en el trato sea un criterio que guarde relación con el fin de la regulación, ¿no? Entonces aquí resulta inevitable, digamos, central, que el juez o la Corte determine que el fin de la regulación, que es algo muy complejo, no quiero desarrollarlo acá, pero tiene que ver con, por ejemplo, lograr una educación de calidad en colegios secundarios, no guarda ese criterio de la estatura, no guarda relación con ese fin. Y si no guarda relación con ese fin, relación de funcionalidad con ese fin, entonces es un criterio irrazonable, arbitrario, y entonces choca con la obligación de igualdad de trato del artículo 16 de la Constitución. Entonces, pero vamos a hablar de grupos. Entonces, lo que a mí más me interesa aquí es
que fijemos en nuestra cabeza para el resto de nuestra clase esta situación, ¿no? de una persona que por su estatura resulta impedida de ejercer la docencia y la discusión que hay en torno a la igualdad ante la ley debido a ese requisito. El otro caso que les quiero contar es un caso importante en el derecho comparado. Tenemos casos que voy a mencionar también en nuestro propio derecho o en el derecho latinoamericano, pero es un caso tan importante para nuestra materia en el derecho comparado que me parece que no hago mal en traerlo como ejemplo, que es el caso Brown contra el Board de Educación decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Qué pasa en Brown? Y en Brown, para ubicarnos históricamente, el caso se decide en la Corte en el año 1954, pero hasta ese año lo que había existido en los Estados Unidos desde finales del siglo XIX es un régimen de segregación racial establecido por ley. Esto nos puede sonar un tanto lejano y por suerte hasta inaceptable intuitivamente, pero hasta no hace tanto, estamos hablando de menos de un siglo, poco más de medio siglo, este régimen existía en los Estados Unidos y consistía en que diferentes ámbitos de la vida de las personas estaban regidos por normas que establecían distinción en el trato por la raza de las personas. Entonces, había normas que establecían que el sistema escolar, por ejemplo, público, iba a estar segregado por raza, por digamos, un sistema escolar funcionaría para personas caucásicas, blancas, y otra parte del sistema escolar sería para personas afrodescendientes. Que los asientos en el transporte público estarían asignados también por la raza de las personas. Algunos asientos en el tren o en los colectivos serían para personas blancas, otros asientos serían para personas negras. Incluso una serie de reglas: si se llenaban los asientos para personas blancas, las personas negras debían levantarse y dejar que se sienten las blancas, no al revés. Legislaciones que tenían que ver con impedimentos para contraer matrimonios entre personas de diferentes razas, etc. Este es el contexto, ¿no es cierto? Esto es lo que se llama el régimen de Jim Crow o régimen de segregación racial en los Estados Unidos. ¿Y quién era Brown? Brown era una chiquita que quería ingresar a un colegio y al cual no la dejaban ingresar por ser justamente afrodescendiente. El caso llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte decide que ese régimen de segregación racial en escuelas es contrario a la igualdad ante la ley. Y como es un régimen contrario a la igualdad ante la ley, debe ser desmantelado en todas las escuelas públicas de los 50 estados de los Estados Unidos. O sea, fíjense que acá hay algo interesante, digamos, una persona que es, digamos, tratada de determinada manera por parte del sistema escolar público, o sea, por el Estado, en función de su raza, y este sistema de segregación racial es el que la Corte entiende es contrario a la Constitución, y para que Brown pueda entrar a la escuela, lo que debe hacerse es desarmar, desmantelar el sistema de segregación racial en las escuelas. Pensemos estos dos casos, tengámoslos, estos dos casos en algún lugar de nuestra cabeza, y me voy a meter ahora con el centro de nuestra conversación, que es: ¿qué les debe el Estado a los grupos desaventajados? Pero la primera pregunta, como les decía, que yo creo que tenemos que hacernos es: ¿qué es un grupo desaventajado? ¿Qué es un grupo desaventajado? Bueno, también requiere, digamos, poner en claro qué es un grupo. ¿Qué es un grupo y qué es un grupo que está en situación de desventaja? Bueno, el primer punto acá que me parece importante para nuestra
definición o entendimiento de lo que es un grupo desaventajado es que la noción de grupo va a estar estrechamente relacionada con la noción de desventaja. Porque, digamos, no, vamos, para poder definir qué es un grupo desaventajado y para poder definir qué es un grupo, necesito asociar la noción de grupo a la noción de desventaja. ¿Por qué es tan importante este vínculo? Porque, y esto me va a retrotraer a los casos que les dije al principio, porque no vamos a entender que un grupo o que un conjunto de personas es un grupo en el sentido que vamos a usarlo en esta clase, solo porque compartan ciertas características con otras personas. No vamos a entender como grupo desaventajado a cualquier colectivo o agregado de personas que se encuentren en la misma situación. Y aquí es donde voy a recurrir al caso de Aronson. Para la noción de grupo desaventajado que voy a utilizar en esta clase, no me estoy refiriendo a, por ejemplo, el grupo de las personas que miden menos de 1,60 m. Las personas que miden menos de 1,60 m van a ser un grupo, de alguna manera podemos llamar un grupo, pero no va a ser un grupo en situación de desventaja en el sentido que voy a definir en esta reunión, ¿sí? Sí es un grupo o es un colectivo que comparte una cierta característica. E incluso, de acuerdo a la norma que describí, esa norma va a tratar de una manera inconstitucional, por ser arbitraria, a todas las personas que forman parte de ese colectivo. Pero para el sentido que yo quiero darle en esta conversación a la noción de grupo desaventajado, el caso de Aronson no me es relevante. Porque grupo, para esta conversación sobre igualdad que vamos a tener, no es necesariamente la agregación de personas que comparten una característica común, como por ejemplo medir menos de 1,60 m. Eso no quiere decir que no haya decidido muy bien la Corte cuando decide el caso Aronson, estableciendo que el Estado ha perpetrado un trato irrazonable, un trato arbitrario, contrario al artículo 16 de la Constitución Nacional. Pero el caso Aronson no es un caso que se relacione con la situación de un grupo en situación de desventaja. Lo que define al grupo en situación de desventaja para los fines de esta conversación que estamos teniendo es el de encontrarse a ese colectivo, encontrarse en una situación de desventaja estructural. No solo debe darse la condición de estar en desventaja, sino que esa desventaja en la que se encuentran los miembros de este colectivo debe ser la consecuencia de una situación estructural. ¿Por qué vuelvo a los ejemplos anteriores? El ejemplo clásico de grupo en situación de desventaja estructural es el caso de los afrodescendientes en Estados Unidos hasta la década de los 50 y probablemente después también, ¿sí? En el sentido de que la situación en la que se encuentran los afrodescendientes a partir de ciertas, ahora voy a volver sobre este punto, de ciertas prácticas, normas, decisiones, etcétera, es una situación estructural que coloca a ese colectivo en situación de desventaja. ¿Sí? Entonces, acá empiezan a aparecer algunos rasgos que nos permiten diferenciar al
comillas, grupo de personas que miden menos de 1,60 m del grupo que se compone por los afrodescendientes en el contexto de un régimen de segregación racial. Digamos, para avanzar sobre ejemplos que podríamos trasladar a nuestro caso, yo creo que, por ejemplo, las mujeres forman parte de un grupo en situación de desventaja estructural. Las mujeres, en ese sentido, conforman un grupo digamos, diferente del grupo de las personas o del colectivo de personas que miden menos de 1,60 m. Porque las personas que miden menos de 1,60 m, obviamente son víctimas a través de esa regulación de un trato arbitrario, pero no se encuentran en una situación de desventaja estructural. Mientras que los afrodescendientes en los Estados Unidos, seguramente dentro de ese régimen de segregación racial, y yo diría también seguramente el día de hoy, aun cuando ese régimen haya sido abolido, o las mujeres en la Argentina o en muchos otros países, conforman un grupo en situación de desventaja, entendiendo por desventaja, porque acá lo que estamos definiendo es qué entendemos por desventaja. Por supuesto es una desventaja que no me dejen ser docente por mi estatura, pero estamos hablando de otro tipo de desventaja, una desventaja estructural, una desventaja, y acá voy a avanzar sobre la idea de estructural, una desventaja que va a depender de otros factores. Primer factor importante para poder caracterizar la situación de desventaja estructural, bueno, que prácticamente no importa cuánto me esfuerce yo como individuo que formo parte de este grupo en situación de desventaja estructural para desprenderme de esa desventaja. Resulta prácticamente imposible que me zafe de la situación de desventaja de la que soy víctima, porque esa situación de desventaja, y por eso la caracterizo como estructural, no depende de mis decisiones o de mi esfuerzo, sino que depende de una combinación de prácticas, acciones, decisiones, tanto del Estado como de los otros particulares, que contribuyen a conformar y a perpetuar la situación de desventaja. No les puedo dar mucho detalle porque lo leí muy rápido antes de nuestra charla. Hay un artículo que salió, creo que esta semana, en la revista, en el New York Review of Books, que es una revista que comenta libros en Nueva York. Un estudio que demuestra de qué forma, por ejemplo, ciertos medicamentos afectan más a las mujeres que a los varones, porque, y esta es una desventaja basada en el sexo de las personas, de las mujeres, porque la experimentación que se realiza para poder evaluar los efectos de estos medicamentos generalmente se hacen sobre la base de lo que le sucede a los varones y no a las mujeres. Cuando me enteré por este artículo, por ejemplo, que todos los diseños de mecanismos de seguridad en los vehículos, por ejemplo, que vieron que se testean con muñecos, entonces se pone un auto con un muñeco al volante y lo hacen acelerar, no sé, a 180 kilómetros y se pega contra una pared para ver el daño que le produce al conductor. Hasta creo que el año 2011 no se utilizaron muñecos que sean representativos de las características físicas de mujeres. Siempre se usan muñecos característicos o que se reflejan las características físicas de los varones. Por supuesto, nunca se utilizan muñecos o muñecas que reflejen las características físicas de mujeres embarazadas, por ejemplo. Y esto tiene un impacto directo sobre los efectos, ¿no? sobre la seguridad que proveen esos mecanismos de seguridad, cinturones, airbags, etc. Y parece que, según este estudio, que puede llegar a demostrarse digamos, la mayor
un mayor daño, digamos, de mujeres que de varones en accidentes de tránsito en función de que los mecanismos de seguridad no están diseñados para las mujeres. Lo pongo como un ejemplo que me parecía interesante para ilustrar qué entendemos por desventaja estructural. Digamos, si las empresas farmacéuticas no toman como relevante la distinción entre varones y mujeres para testear los medicamentos, si las empresas automotrices no diseñan sus vehículos para evitar daños al cuerpo de la mujer, pero sí del varón, y eso lo pudiéramos demostrar, tenemos una situación de desventaja estructural. Hay otros estudios empíricos, y estoy poniendo esto como ejemplos también de privados, de Estado, porque no solo es el Estado, no son solo los privados los que contribuyen a estas desventajas, son combinaciones de elementos que incluso no tenemos ni siquiera muy claros. Hay que hacer una investigación empírica a veces muy compleja para poder llegar a determinar que estábamos produciendo ese efecto sin saberlo. Hay otros estudios empíricos, por ejemplo, en Estados Unidos, que demuestran que los afrodescendientes siempre terminan pagando más caros los autos usados que los blancos. Y esto tiene que ver con una serie de factores que influyen en la negociación del precio del auto usado. Por ejemplo, no sé, la mayor cantidad de tiempo disponible para poder hacer esa negociación, o el acceso a créditos, etcétera, impacta sobre el valor de lo que se compra, ¿sí? Bueno, podríamos hacer mucho, voy a hablar de este tema de los estudios empíricos en un ratito, pero podríamos hacer, digamos, estudios empíricos sobre muchísimas prácticas y que tarde o temprano pueden llegar a demostrarnos que sin que hayamos sido conscientes de que estaba sucediendo eso, el efecto de esas prácticas están poniendo a ciertos grupos en una situación de desventaja respecto del resto. Entonces, volviendo al hilo de nuestra conversación, estamos tratando de entender qué es un grupo en situación de desventaja para poder luego ver qué es lo que el Estado les debe a esos grupos. Pero para eso necesitamos entender qué es un grupo en situación de desventaja. Un grupo no es un mero agregado de personas que comparten ciertas características, ciertas condiciones, como pueden ser las personas que miden menos de 1,60 m, sino que es un grupo que está conformado por personas cuya suerte, cuya desarrollo, digamos, de su plan de vida está condicionado por la pertenencia al grupo, y que existen una combinación de prácticas, de acciones, decisiones, tanto del Estado como de particulares, que contribuyen a conformar o a perpetuar esa desventaja. Otro factor importante, como dice Wenfries, es que la suerte de cada integrante del grupo depende de la suerte del grupo. O sea, la suerte, las posibilidades que se le abren a una persona afrodescendiente en los Estados Unidos, por lo menos hasta la década del 50, dependía, ¿sí? Y yo creo que sigue dependiendo, como vemos en muchas noticias que leemos estos días de violencia policial contra los afrodescendientes, digamos, la suerte de cada persona depende de la suerte del grupo. Si el grupo se encuentra siendo víctima de violencia estructural, es muy difícil que un integrante de ese grupo corra una suerte diferente, ¿sí? En la medida en que la violencia estructural es contra el grupo, cada miembro de ese grupo va a sufrir las consecuencias que sufre el resto de los miembros del grupo. Otro dato importante es que el grupo generalmente, los que forman parte de ese grupo, generalmente se perciben a sí mismos como parte de ese grupo, y que su situación de desventaja está asociada a esa. Esto es importante, digamos, para los fines de determinar cuáles son esos grupos, ¿no? O sea, es un dato importante que los mismos miembros del grupo se perciban como parte de un grupo en este sentido. Entonces, la situación de desventaja estructural, así definida, determina la noción de grupo relevante para nuestro planteo. No es un grupo
el colectivo de personas que miden menos de 1,60 m como Arenson, y sí es un grupo el colectivo de personas afrodescendientes en el contexto de una práctica pública y privada de segregación racial, ¿sí? O de trato desventajoso de las mujeres, por ejemplo, en la Argentina, ¿sí? Ahora que tenemos un poco más claro, me parece a mí, qué significa que un grupo sea un grupo en situación de desventaja, bueno, podemos hacernos las siguientes 3 preguntas que asociaríamos con el título de esta charla, ¿no? ¿Qué les debe el Estado a los grupos desaventajados? Entonces, la primera pregunta es, efectivamente, ¿le debe algo el Estado a estos grupos? ¿En virtud de qué mandato les debe algo? ¿Mm? La segunda pregunta que yo me plantearía es, si fuera afirmativa la respuesta a la primera pregunta, o sea que si el Estado realmente les debe algo, bueno, ¿qué les debe? ¿Qué es lo que ese Estado debería hacer? ¿Sí? En función del mandato de que les debe algo. Y la tercera pregunta que yo me haría es, ¿quién dentro del Estado debe honrar esa deuda? ¿Quién dentro del Estado es responsable de cumplir con el mandato de darle a estos grupos aquello que les corresponde? Entonces, el resto de mi presentación tiene que ver con estas 3 preguntas. Entonces, la primera es, ¿les debe algo el Estado a estos grupos? Y si les debe algo, ¿en virtud de qué mandato? ¿De dónde surge esa deuda respecto de estos grupos? Bueno, las constituciones de las democracias liberales de todo el mundo y los tratados internacionales de derechos humanos se refieren a la obligación de honrar el principio de igualdad ante la ley. Entonces nos preguntamos, ¿es este el mandato que hace que el Estado les deba algo a estos grupos desaventajados? O sea, ¿es el reconocimiento del principio de igualdad ante la ley la fuente de este mandato que hace que el Estado les deba algo a estos grupos? Y yo diría que aquí hay 2 posibles respuestas. No o sí. O sea, una posible respuesta es no, el Estado no les debe nada a estos grupos, excepto que no comportarse en forma arbitraria respecto de sus miembros. ¿Sí? Ahora voy a aclarar un poco estas 2 ideas. La segunda posible respuesta es sí, les debe algo a estos grupos, incluso cuando no sea arbitrario en el trato que les da. Repito estas dos posibles respuestas. Entonces, estamos en la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿les debe algo el Estado a estos grupos en situación de desventaja estructural? ¿En virtud de qué les debe algo? Bueno, uno podría decir, bueno, todas las constituciones liberales, acá estoy planteando en términos muy generales, después si quiere hablamos de la Constitución argentina, que es diferente a muchas constituciones liberales en este sentido, pero en general hay un reconocimiento en estas constituciones y en los tratados internacionales de derechos humanos de la igualdad ante la ley. Artículo 16 de la Constitución original de 1853, artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, digamos, hay otros, pero no tenemos mucho tiempo, pero digamos, la pregunta es, bueno, el reconocimiento de la igualdad ante la ley, ¿es la fuente de ese deber estatal respecto de los grupos desaventajados? Y aquí, como les decía, algunos dirán que no y algunos dirán que sí. Los que dicen que no es porque están fundando la respuesta, o sea que el Estado no les debe nada necesariamente a estos grupos, están fundando la respuesta en una noción de igualdad que vamos a llamar igualdad como no discriminación.
Los que dicen que sí, que el Estado les debe algo a estos grupos desaventajados, fundarán su respuesta en una noción o en una interpretación de ese principio de igualdad un tanto diferente, que vamos a denominar igualdad como no subordinación de grupos. La primera idea de igualdad, o la primera forma de entender la igualdad como no discriminación, es la noción de igualdad que más se ha, digamos, asentado en el derecho comparado, incluyendo el derecho argentino, tanto en la jurisprudencia como en la legislación. ¿Sí? ¿Por qué digo tanto la jurisprudencia como la legislación? Bueno, porque la jurisprudencia, cuando ha interpretado no solo la Corte Suprema Argentina, sino los cortes constitucionales de prácticamente todos los países que tienen constituciones liberales en el mundo: Argentina, Chile, México, Brasil, Perú, Estados Unidos, la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han entendido que el mandato de igualdad de trato ante la ley tiene que ver con la prohibición de tratos arbitrarios. ¿Y qué es un trato arbitrario? El trato arbitrario va a ser el trato, como lo que le pasó a Arenson, va a ser el trato fundado en criterios que no sean razonables. Y aquí es donde aparece la diferencia con la otra noción de igualdad y por qué la respuesta a la pregunta si el Estado les debe algo es negativa para quienes solo vean a la igualdad de esta manera. Digo, solo vean, porque yo también la veo de esta manera, pero no solo de esta manera. Pero quienes ven a la igualdad solo como igualdad, como no discriminación, van a sostener que en la medida en que el Estado no sea arbitrario en el trato, entonces el Estado no les debe a estos grupos nada en particular. O sea, si en la Argentina tuviéramos menos mujeres juezas que varones, no en el 2021, no en el 2020 y en el 21, sino entre 1853 y 2021, pero en la medida en que no haya ningún trato arbitrario por parte del Estado en el sentido de, por ejemplo, prohibir a las mujeres ejercer la judicatura, la ausencia de trato arbitrario liberaría, bajo esta idea de igualdad, al Estado de cualquier tipo de deuda respecto de las mujeres como grupo que estadísticamente se encuentra en desventaja con los varones por no acceder de la misma manera a esos cargos. ¿Se entiende? Háganme un sí o un no con la cabeza, porque como no pueden hacer preguntas, me siento un poco perdido. Pero, digamos, la clase magistral mía no sería una clase monológica. Así que les pido disculpas que me cuesta un poco hacerlo así. Entonces, la forma en la que entendemos la igualdad va a determinar el tipo de deuda que el Estado tiene respecto a estas personas. Porque si a la igualdad la entendemos como no discriminación, como trato no arbitrario, como trato fundado en criterios razonables, en la medida en que el Estado no adopte criterios irrazonables, está liberado de cualquier tipo de deuda respecto de las personas que se encuentran en desventaja estructural. ¿Sí? Porque lo único que le exige esta forma de entender la igualdad al Estado es que no sea arbitrario. Y que no sea arbitrario quiere decir algo muy específico para esta noción de igualdad, de acuerdo a la jurisprudencia de nuestra Corte y de todas las cortes que mencioné, que es que el Estado no utilice un criterio que no guarde relación con el fin que busca la política pública. ¿Sí? Entonces, si no sé, me viene a la cabeza, perdón, voy a poner un ejemplo que no lo pensé para esta clase, pero como me viene a la cabeza y creo que puede servir, estaba pensando en el caso de la designación
de jueces en la Cámara Nacional Electoral. Nunca hubo una jueza mujer en la Cámara Nacional Electoral. En el último concurso, si no recuerdo mal, esto yo lo seguí por los diarios, salió primera una mujer para componer la terna de la Cámara Nacional Electoral. Y el presidente de la Nación eligió un varón. Lo podía hacer perfectamente, fue una decisión legal, porque puede elegir cualquiera de los que integran la terna. Ahora, ¿la decisión fue arbitraria? No fue arbitraria, fue legal, fue de acuerdo a los criterios políticos que establece nuestra propia Constitución y la reglamentación del proceso de designación de jueces en el Consejo de la Magistratura. Pero el resultado fue confirmar el patrón de que no hay mujeres integrando la Cámara Nacional Electoral. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el Estado hizo algo mal respecto de la igualdad ante la ley? Y depende. Si lo que entendemos por igualdad ante la ley es que el Estado no puede ser arbitrario en el sentido de usar criterios irrazonables, aparentemente en este caso el Estado se movió de acuerdo a los criterios, o sea, no prohibió a las mujeres competir por el cargo, no impidió que una mujer forme parte de la terna, pero tomó una decisión que parece ser una decisión más arriba de muchas decisiones y de muchos años y de muchas décadas que confluyen en la situación de que no hay mujeres en la Cámara Nacional Electoral. Digo, me viene ese ejemplo a la cabeza, puede estar bien o puede estar mal, pero me gusta ilustrar siempre con algún ejemplo, lo podríamos discutir si tuviéramos más tiempo. Desde otra forma de entender la igualdad, parece que el Estado sí les debiera algo a estos grupos en situación de desventaja estructural. Y esta otra forma de entender la igualdad es lo que la doctrina va a denominar igualdad como no subordinación de grupos. ¿Qué diferencia hay entre esta idea de igualdad y la anterior? La diferencia es que la igualdad como no subordinación de grupos no pone el foco en la razonabilidad del criterio en el cual se funda la distinción, sino que pone el foco en el contexto en el que se dan esas prácticas que conducen a la situación de desventaja estructural del grupo. Y como parte de ese contexto va a tomar como relevante no solo aquellas acciones, decisiones que toma el Estado o los particulares, sino los efectos de esas decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo al ejemplo posiblemente malo de la Cámara Electoral, pero fue el que me vino a la cabeza. Pero digamos, bueno, puede no haber hecho nada arbitrario el Estado o el gobierno al designar un juez varón en ese lugar. Pero el efecto de esa decisión fue una contribución más a la situación de desventaja en la que se encuentra el grupo mujeres en el acceso a cargos en la magistratura. ¿Sí? Me parece, digo, podemos pensar otro ejemplo mejor si quieren, porque ya les digo, este se me acaba de venir a la cabeza a mí, pero pensemos en ejemplos de situaciones en las cuales no hay trato arbitrario, insisto, en el sentido de trato arbitrario como uso de un criterio razonable, en este caso un poco complejo porque es un criterio político y no, por ejemplo, de mérito. Pero si esa decisión, que puede no ser arbitraria, que puede encajar con nuestra noción de trato igual como trato no arbitrario, puede producir efectos que contribuyan a perpetuar la situación de desventaja estructural del grupo. Entonces, por eso dije que la respuesta respecto de ¿le debe el Estado algo a estos grupos en situación de desventaja estructural? Puede ser sí o no, en función
del modo en que entendamos o interpretemos lo que significa igualdad ante la ley. Si entendemos igualdad ante la ley como trato no arbitrario, probablemente la respuesta sea, si no hubo arbitrariedad, entonces el Estado no le debe nada a las personas que se encuentran en esta situación de desventaja. Si entiendo que la igualdad no es solo no arbitrariedad, sino que es también un mandato de impedir que se creen o perpetúen situaciones de desventaja estructural, entonces el Estado sí le debe algo a estos grupos. ¿Sí? Para completar digamos, el mapeo de lo que entendemos por igualdad en uno u otro sentido y por lo tanto la consecuencia de qué le debe el Estado a estos grupos, yo diría que en nuestro país y en la región, en América Latina, hemos estado entendiendo la igualdad hasta no hace mucho estrictamente como trato no arbitrario o como no discriminación. Y para eso me remito a los cientos de casos sobre igualdad ante la ley que han decidido los tribunales en Argentina y la Corte Suprema en particular. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fuera de nuestra región, como dije antes, otros tribunales nacionales o internacionales. Sin embargo, en los últimos años, no hace mucho, pero en los últimos años, sobre todo la Corte Interamericana ha empezado a desarrollar una doctrina cada vez más sólida y más repetida en torno a comprender la igualdad como no subordinación de grupos y, por lo tanto, entendiendo que el Estado sí debe hacer algo respecto a estas situaciones de desigualdad estructural. Estoy pensando básicamente en tres casos. La clase nuestra hoy es muy breve, pero el caso Campo Algodonero contra México del año 2010, el caso Atala Rifo contra Chile del año 2012 y el caso Hacienda Verde contra Brasil del año 2016 son tres casos paradigmáticos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero fíjense, estamos hablando de ayer, 2010, 11 años tiene esta doctrina, pero donde la Corte ha empezado a desarrollar con un nivel de cada vez mayor profundidad esta noción de igualdad como no subordinación de grupos y por lo tanto de obligaciones estatales respecto de estos grupos. El caso, si quieren, más, me parece a mí paradigmático, es el caso de Campo Algodonero contra México, porque en el caso Campo Algodonero contra México, cuando llegamos al punto de las reparaciones, la forma en la que entiende la Corte Interamericana que deben repararse estas violaciones de derechos humanos no es la forma tradicional en la que entiende que deben repararse las violaciones de derechos humanos, sino que deben repararse de forma tal que no solo impliquen una compensación o una forma de evitar o retrotraer la situación de la víctima al punto anterior al trato impugnado, sino que debe evitar que este tipo de violaciones o afectaciones se produzcan hacia adelante. Estamos hablando de un caso de violencia contra la mujer, Ciudad Juárez, centenares de mujeres aparecen muertas en esa ciudad y la Corte Interamericana entiende que el Estado mexicano es responsable de esas muertes, pero no solo en virtud de que no investigó y que no sancionó Velázquez Rodríguez, sino que son mujeres. El Estado de México, usted no solo ha fallado en impedir que esto suceda, en investigar, en sancionar, sino que esto le ha sucedido a un grupo de personas en particular, porque todas las personas que murieron y que son parte de este caso son mujeres. Entonces lo que tenemos es una situación de violencia contra un grupo, y cuando hay una situación de violencia contra un grupo,
Ya no estamos ante un caso de discriminación, de trato arbitrario. Estamos ante un caso en el cual la falla del Estado contribuyó a la perpetuación, profundización de la situación de desventaja de ese grupo al punto de que mueren. ¿Sí? En la Corte Suprema Argentina, desgraciadamente no tenemos mucho en esta dirección, pero yo rescato, y ya se me pueden decir, uy, mirá, este está haciendo pesca de votos, pero bueno, el voto de Petracchi, en el caso González de Delgado contra la Universidad de Córdoba, es un voto para mí muy claro en virtud de esta noción de igualdad y de la deuda que el Estado tiene respecto a estos grupos. Entonces, para redondear y terminar con esta primera pregunta, me quedan dos, voy a ser mucho más breve con las próximas dos. La primera pregunta era, ¿les debe algo el Estado a estos grupos desaventajados en función de lo que definía al principio como grupo desaventajado? La respuesta es sí, si entendemos a la igualdad en el sentido de no subordinación de grupos. La Constitución argentina nos provee algo maravilloso que no existe en el Pacto de San José, que no existe en todas las constituciones, que le da muchos dolores de cabeza, por ejemplo, a los estadounidenses, porque no está en la Constitución de los Estados Unidos, que es el reconocimiento explícito en su propio texto de esta idea de igualdad como no subordinación de grupos. Aparece en muchos artículos. No tenemos mucho tiempo aquí, pero los invito y las invito a recorrer la Constitución y a ver los diferentes artículos donde aparece en forma explícita en el texto constitucional el reconocimiento de la igualdad como no subordinación de grupos y por lo tanto la obligación estatal de hacer algo respecto a estos grupos. El más paradigmático es el 75, inciso 23. ¿Sí? Está escondido en un lugar de la Constitución que no debería estar, porque, digamos, no forma parte de una Carta de Derechos, ¿no? Es cierto que en la reforma 94 se le ató las manos a la Convención para tocar esa parte. Quizá por eso el constituyente encontró esa forma medio extraña de entrar a la cuestión de los derechos por otro lado, pero estamos hablando del artículo referido a las atribuciones del Congreso de la Nación. Y entre esas atribuciones, el 75, inciso 23, dice que el Congreso podrá legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. ¿Qué está haciendo el constituyente aquí? Muy rápido, se me agota el tiempo. Está diciendo que hay una forma de entender la igualdad que no es la igualdad de oportunidades, sino la igualdad real de oportunidades. ¿Qué diferencia hay acá? La igualdad de oportunidades generalmente se asocia con la idea de no arbitrariedad. En la medida en que no hay obstáculos, por ejemplo, legales, para que una mujer acceda a la judicatura, hay igualdad de oportunidades. Pero la Constitución le dice, no, lo que tiene que haber es igualdad real de oportunidades. No solo igualdad para poder competir, sino igualdad para poder ganar. ¿Sí? Y para eso, ahora vamos a hablar en un minuto de eso, dice que el Congreso podrá legislar y promover medidas de acción afirmativa. Y la otra cosa importante que hace el artículo 72 y 23 es reconocer la existencia de grupos. Pero fíjense que, por un lado, nombra 4 grupos: niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Pero no son los únicos grupos que pueden ser beneficiarios de esa acción estatal que la Constitución le asigna al Congreso, sino que dice en particular respecto de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Por lo tanto, el artículo está reconociendo que hay grupos, porque dice mujeres, ancianos, niños, personas con discapacidad,
está reconociendo implícitamente la existencia de grupos. Y no está diciendo grupos en un sentido, como dije al principio y que critiqué, digamos, en el sentido de simplemente compartir alguna condición. No, lo que está reconociéndome es que hay esos 4 grupos que menciona son grupos que están en situación de desventaja estructural. No dijo las personas que midan menos de 1,60 m, los que tengan ojos celestes, los que tengan pelo largo. Todos ellos pueden ser víctimas de tratos arbitrarios y eso está mal y va contra la Constitución. Pero este artículo no se refiere a los tratos arbitrarios, se refiere a los tratos que colocan a estos grupos en situación de desventaja. El artículo 37, cuando habla de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos selectivos y partidarios, también reconoce implícitamente esta noción de igualdad. El artículo 75, inciso 19, cuando dice que hay que sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales, y dice igualdad de oportunidades y posibilidades de discriminación. Bueno, no tengo tiempo de leerlo todo, son largos artículos, pero la Constitución Nacional Argentina provee, como muy pocas constituciones, ahora estamos justo viviendo un proceso constituyente en Chile y yo invitaría a mis colegas chilenos que miren este articulado porque es el momento de incluir en Chile, por ejemplo, una cláusula de este tipo. Pasemos a las últimas 2 preguntas que prometo van a ser muy breves. La segunda pregunta, la primera era, ¿les debe algo el Estado a estos grupos? Dijimos sí, si entendemos a la igualdad como la entiende la Constitución Argentina en el 75 y su 23, o como la entiende la Corte Americana en los fallos que mencioné. La segunda pregunta es, bueno, si les debe algo, ¿qué es lo que les debe? Esa es una pregunta muy compleja, pero voy a dejarles lo básico. Lo básico es que lo que les debe el Estado a estos grupos es remover todos los obstáculos que ponen al grupo en situación de desventaja o que perpetúan esa condición. Entonces, así como la idea de igualdad como no discriminación ponía en cabeza del Estado la obligación de no ser arbitrario, la idea de igualdad como no subordinación de grupos pone en cabeza del Estado la responsabilidad de remover todos los obstáculos que coloquen al grupo en situación de desventaja estructural. Porque de no hacerlo, su omisión estaría perpetuando la condición de desventaja estructural. Ejemplos que no voy a desarrollar. Acciones afirmativas, como lo menciona el artículo 75 y 23. Producción de información. Yo creo que una de las obligaciones estatales más importantes en virtud de este principio de igualdad entendido de esta manera es producir información en lo que les dije antes sobre los experimentos médicos, sobre los test de seguridad en automóviles, designación de jueces. Lo que el Estado debe hacer, hoy pensaba cuando preparaba esta clase, esta sería una buena idea para el INADI. No sé si lo está haciendo, capaz que sí, pero algo que debería hacer el Estado, por ejemplo, a través del INADI, es producir información. Miren, hemos detectado que el modo en que los laboratorios están testeando medicamentos está produciendo un daño mayor a este grupo que a este otro. Porque no se está testeando el medicamento en función de características relevantes de uno de los grupos. O que las empresas automotrices están generando autos que son más peligrosos para las mujeres que para los varones. Estoy inventando hipótesis, ¿sí? Aunque recuerdo este artículo que les mencioné que me parece que podrían ser quizá puntas. Pero producir información, por ejemplo, es una acción estatal que podría estar requerida por la igualdad ante la ley entendida de esta manera. Y otra cosa importante, regulaciones estatales pero referidas al modo en que los particulares ejercemos nuestros derechos. Por ejemplo, el derecho a contratar y el derecho de asociación. No puedo entrar en detalles aquí. Capítulo 3 de mi libro
¿qué les debe el Estado a los grupos desaventajados? Este es un aviso publicitario en el medio de una conferencia, ¿no? Pero no tengo forma de desplayarme ahí. Entonces, ¿qué les debe el Estado a los grupos desaventajados? Les debe promover, decidir todas aquellas medidas que logren desmantelar aquello que los coloca en situación de desventaja estructural. Y por último, ¿quién dentro del Estado debe honrar esta obligación, esta deuda con los grupos desaventajados? Y solo voy a cerrar diciendo los tres poderes del Estado. El poder legislativo, como ya vimos en el mismo mandato constitucional, decidiendo normas, leyes dirigidas a desmantelar la situación de desventaja estructural. El poder ejecutivo, el ejemplo que di la INADI, haciendo lo que esté a su alcance de producir información, diseñar políticas, regulaciones que permitan desmantelar estas prácticas que conducen a la situación de desventaja estructural de grupos. Y el Poder Judicial también, y acá me detengo un último minuto y cerramos. El Poder Judicial también tiene mucho para hacer, porque cuando el Poder Judicial se topa con una situación de desigualdad estructural, puede verse hasta incluso tentado de resolverla como un caso de discriminación, cuando no lo es. Piensa en el caso Brown. Si la Corte Suprema de Estados Unidos hubiera entendido que Brown no podía entrar al colegio porque estaba siendo discriminada en función del criterio utilizado, que era la raza, y hubiera generado un remedio, como pudo haberlo diseñado para el caso de Arenson, declarando inconstitucional la norma para el caso de Brown, y Brown hubiera entrado a la escuela, lo que no hubiera sucedido es el desmantelamiento del mecanismo de la política de segregación racial. Lo que hizo la Corte en Brown fue leer el caso, porque es un tema de cómo leemos los casos. No leyó el caso como un caso de discriminación, en el sentido de un caso de trato arbitrario, sino que leyó el caso como un caso en el cual se afectaba la igualdad como no subordinación. Y la orden que dio es la orden de desegregar todas las escuelas de los 50 estados de los Estados Unidos para que Brown pueda entrar a la escuela. Porque la causa de la imposibilidad de entrar a la escuela de Brown no era un criterio razonable, era un sistema de segregación racial. Entonces, el Poder Judicial tiene en sus manos la llave o una de las llaves para desmantelar las situaciones, las prácticas que conducen a estas situaciones de desventaja estructural. Bueno, voy a dejar acá, me pasé unos poquitos minutos de la hora, les agradezco la paciencia y bueno, estoy en manos de la flamante, de nuevo, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Impecable. Bueno, cuando termines de editar el libro y publicar el de qué le debe el Estado, este es el lugar donde te tenés que presentar. Es la primera presentación es acá en UNICEN y queremos leer el capítulo 3. Nos dejaste ahora con la duda del capítulo 3, así que por lo menos los adelantos, andé enviando que los discutimos por alguna vía virtual. Más allá de que, bueno, es una clase magistral, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, Roberto está dispuesto, así que podemos hacerlo. Y acá hay que poner música de fondo para el silencio. No hay problema, no hay problema. Todos somos profesores que acostumbrados al silencio en algún momento de la clase. Igual no tienen obligación de hacer preguntas porque no estaba previsto, así que no se preocupen. Bien. Si no hay preguntas, lo vamos a liberar porque también Roberto tiene otras actividades para realizar. Agradecerte, Roberto, por la claridad y la forma en que explicas siempre tus posiciones. Y bueno, quedas comprometido en serio para la presentación del libro y podemos colaborar en ayudar a redactar o buscar información y análisis de casos para lograr dar respuesta a estas tres preguntas, ¿sí?
Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a conmemorar estos 22 años de clases en nuestra facultad, estos 22 años de vida. Y bueno, como vos dijiste, fuiste parte y sos parte de nuestra facultad y como siempre estás, cuando quieras, invitado a volver. Muchas gracias, Laura, y gracias a Daniela, a Ezequiel, a todos los que siempre me cruzo en las actividades de ustedes. Y les agradezco en serio porque me siento muy honrado por haber sido invitado a esta charla, a esta conferencia tan importante para la facultad. Así que muchas gracias a todos y a todas.